Grupo 602. Tercera unidad. El derecho protector, tutelar y reivindicador. Derecho agrario. Equipo Tacos del Caso. Representante del equipo Mendoza Arellano Tania. Integrantes: Bautista Ramírez Angélica Paulet, Casas García Frida Daniela, Hernández Rivera Jimena Alejandra, Luis Juárez Leslie Lorena, Mendoza Arellano Tania, Pérez Osorio Lisbeth Iraíz y Valerio Hernández Jimena. Derecho agrario es parte de la rama jurídica de las ciencias sociales. Es una materia en constante transformación. Entre otras cosas, y por diversos factores, se han modificado el artículo 27 constitucional. Y a lo largo de la historia de nuestro país han surgido distintas reformas. Para comenzar, el término agrario y su incidencia en el derecho agrario se ubica en el origen de la palabra del vocablo latín agrarius, que deriva de ager, que significa campo, y por lo tanto podremos deducir que comprendería todo lo relacionado con el campo. Sin embargo, es importante decir que esta definición es un poco ambigua, ya que esta categoría es demasiado amplia y no solo abarca la parte del campo, sino también relaciona diversas actividades económicas. Por esa razón, el derecho agrario tiene una suma importancia para nuestro país. Con exactitud, como rama del derecho, adquirió una configuración muy propia y autónoma a raíz de la consagración de las garantías constitucionales de tipo social, especialmente en el artículo 27 de la Constitución de 1917. Como ya veremos, tiene su nacimiento en la Revolución y va a modificar y adecuar los principios y normatividad general que subsistieron y se crearon aisladamente desde la etapa que consideramos el antiguo derecho agrario, y que tenía puntos de partida en las disposiciones sobre la tenencia de la tierra en México prehispánico y la península ibérica. Para comenzar, es importante decir que el artículo 27 precisa los alcances y los límites del derecho agrario y va relacionado a este tema, pero también aborda distintos temas de distinta índole, relacionados a otros temas como aparte de la agricultura, ganadería, silvicultura y otras actividades económicas que también complementan al medio rural, temas relativos al agua y a la minería. Por otra parte, el artículo 27 también va a servir como bases para la formación de otras ramas del derecho y otras leyes relacionadas al campo, como la Ley de Asentamientos Humanos, legislación forestal y de caza, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Pesca, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, Ley de Asociaciones Agrícolas, Ley de Distritos de Desarrollo Rural, Ley de Expropiación, entre muchas otras. Derecho agrario. El derecho agrario comprende en su estudio a la norma jurídica con un sentido social y económico, fundado en el bien común. En el ámbito económico, el derecho agrario estudia lo relativo a la producción agropecuaria, la introducción de nuevas tecnologías, el uso de fertilizantes y semillas mejoradas, herbicidas, plaguicidas y las diversas formas de asociación, con la finalidad de desarrollar actividades agropecuarias para incrementar la productividad. Regula a los núcleos de población y demás sujetos beneficiados del carácter individual y colectivo. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Tipos de propiedades agrarias.
El marco legal reformado en 1992, artículo 27 y ley agraria respectiva, reconoce tres tipos de propiedad de tierras y aguas: pública, privada y social. Esta última corresponde a los núcleos agrarios, ejidos y comunidades agrarias. La propiedad pública se refiere al derecho que tiene el Estado mexicano sobre bienes de dominio público, que son aquellos bienes muebles e inmuebles que están sujetos a un régimen de derecho público, están fuera del comercio, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La propiedad privada es el derecho que tiene una persona física o moral particular para gozar y disponer de sus bienes con las limitaciones establecidas por la ley. La propiedad social se compone de diversos grupos agrarios y a su vez por dos regímenes: la propiedad ejidal y la propiedad comunal, que son distintas a la propiedad privada. Ejido: es la porción de tierras, bosques o aguas que el gobierno entregó a un núcleo de población campesina para su explotación. Las tierras ejidales son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Para efectos de esta ley, las tierras ejidales por su destino se dividen en tierras de uso común, tierras para el asentamiento humano y tierras parceladas. Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a 30 años, prorrogables. Para efectos de esta ley, las tierras ejidales, por su destino, se van a dividir en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y las tierras parceladas. Empezaremos explicando qué son las tierras para el asentamiento humano. Son básicamente un área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido. Está compuesta por los terrenos en que se asienta la zona urbana y su fondo legal, es decir, el área para la habitación y los servicios. De conformidad con lo que establece la ley agraria, son inalienables. Esto se refiere a que no se pueden enajenar, es decir, no se pueden transmitir, ni ceder, ni vender legalmente. Además, son imprescriptibles, es decir, que no puede perder vigencia o validez, y son inembargables, lo que refiere que está excluido de la ejecución y no pueden ser embargados. Y estos conforman el área irreductible del ejido, excepto los solares, que son propiedad plena de sus titulares una vez asignados formalmente. La ley agraria contempla la misma protección de las áreas de las tierras de asentamiento humano a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud. Ahora, por su parte, las tierras de uso común son terrenos ejidales o comunales que constituyen el sustento económico de la vida en comunidad de los núcleos y por exclusión. Están conformadas por aquellas tierras que no han sido reservadas por la Asamblea para el asentamiento humano ni destinadas y o asignadas como parcelas. La ley dispone que la propiedad de las tierras de uso común también son inalienables, imprescriptibles e inembargables, con la única excepción permitida por la ley agraria y que se refiere a los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal o comunal, en donde éste podrá transmitir el dominio de estas tierras a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o la comunidad y sus integrantes. Y por último tenemos las tierras parceladas. Son superficie productiva de las tierras ejidales que fue fraccionada y cuyo derecho de aprovechamiento,
uso y usufructo de cada parcela corresponde al ejidatario que se le hubiere asignado ese derecho. La Asamblea del Núcleo cuenta con facultades para determinar dicho parcelamiento en favor de sus integrantes. Es decir, las tierras parceladas son extensiones de tierra que pertenecen al ejido y son adjudicadas de forma individual o colectiva a miembros del núcleo ejidal, los que son titulares de los derechos de aprovechamiento, uso, usufructo y disposición, con la única limitación de aquellas disposiciones señaladas por la ley. Los derechos sobre estas se encuentran amparados por medio de los certificados parcelarios y mientras se expiden estos por los certificados de derechos agrarios expedidos bajo las anteriores legislaciones. A partir de la asignación de parcelas, los ejidatarios pueden enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindarios del mismo núcleo de población agrario. Reforma agraria. ¿Qué era la reforma agraria? Es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y la producción de la tierra. Jean Lecoq, en su libro Las reformas agrarias, de Zapata a Mao Zedong y la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicada en 1974, la explicaba como el conjunto de operaciones que tienden a transformar la estructura territorial de un estado o de una región mediante la modificación de las relaciones sociales, con el fin de asegurar la mejora de las técnicas de cultivo y el aumento de la producción agrícola. Uno de los objetivos principales es impulsar a los sectores agrícolas con el uso de nuevas tecnologías para así poder aumentar la productividad y concentración de utilidades del sector primario. A principios del siglo XX, la crisis política y económica del país tuvo como resultado el descontento en el campo mexicano. Había un contraste entre la concentración de tierras en unos cuantos y la miseria de numerosas familias campesinas, lo que alimentó los afanes revolucionarios e incluyeron la cuestión agraria en sus principales planes y proclamas. En el año de 1911 surge el Plan de Ayala por Emiliano Zapata, donde se desconoce al gobierno maderista. Refrendaba y ampliaba el Plan de San Luis. Además, ordenaba a los pueblos que habían sido despojados de sus tierras entraran en posesión de ellas de inmediato y que los afectados dirimieran sus derechos en los tribunales especializados que se establecerían al triunfo del movimiento. El 6 de enero de 1915 se promulga la Ley Agraria, expedida por Venustiano Carranza. Esta ley declaró nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, otorgadas en contravención a lo dispuesto en la Ley Lerdo de 1856, y busca establecer y reivindicar los derechos de los pueblos sobre las tierras de los que habían sido despojados. La Constitución de 1917 significó el fin del latifundismo y el reparto masivo de la tierra. El artículo 27 nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. El artículo 27 busca orientar la reforma agraria según las demandas, incorporar normas convenientes para el desarrollo de la clase campesina, así como brindar mayor apoyo y protección a las
a la tenencia de la tierra y proporcionar al gobierno los elementos para seguir las políticas públicas e impulsar al sector agrario nacional. De 1934 a 1940 tenemos el gobierno de Lázaro Cárdenas. En estos años se produce la mayor expropiación. Se controlan los movimientos campesinos y se intenta eliminar la oligarquía terrateniente. Se da la promulgación del Código Agrario y se añade que el tejido adquiere carácter imprescriptible, se convierte en definitivo y permanente, y además que el Estado queda legitimado para intervenir de forma directa en los asuntos de la vida ejidal. Aunque Lázaro Cárdenas apoyó a los campesinos y todo este tipo de movimientos, los resultados no fueron los esperados y aumentó el nivel de pobreza. Dentro de las reformas más importantes que tenemos son las que se dan en el año de 1992. En 1992 se derogaron disposiciones del artículo 27 y se cancela el reparto de la tierra. Se reconocen a las asociaciones religiosas, instituciones de beneficencia pública y privada y a sociedades mercantiles la capacidad para adquirir en propiedad bienes raíces. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos agrarios. Se autoriza el aprovechamiento por terceros de tierras ejidales y comunales, la enajenación de derechos parcelarios y la adquisición del dominio pleno. Se crean los tribunales agrarios y la Procuraduría Agraria. Dentro de las reformas que tenemos en la actualidad, es en 2010. En 2010, Zagarpa accionó para promover la economía campesina, como la adquisición de plantas, sistemas de riego, producción de anturio, invernaderos de anturios, equipo de bombeo, invernaderos de jitomate, construcción de galera agrícola y empacadoras de limón. El 10 de octubre de 2011 se reforma el artículo 4 y 27 para establecer que el desarrollo rural integral y sustentable también lo tendrá que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. En los antecedentes formales a nivel constitucional que se han dado desde la primera constitución de nuestra vida independiente de 1824 hasta la vigente de 1917, el artículo 27 ha tenido hasta 16 reformas. Consecuencias. Gracias al incremento de la migración, se dio un cambio en la calidad de la tierra. Y una de sus principales consecuencias fue la globalización de los mercados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la globalización constituye a un proceso de integración de los mercados nacionales en un mercado global, y en la cual las relaciones entre los países tienden a aumentar, gracias a su ampliación y profundización. Se trata de la multiplicación de las relaciones entre naciones, es decir, internaciones. Gracias a esto, se dio una nueva organización del sistema gracias a las reformas, dando así un agroalimentario mundial y haciendo los mercados laborales mucho más flexibles. ¿Cuántos tipos de ejidos eran y por qué? Los ejidos son tipos de tierras en la legislación mexicana, asociado principalmente a la reforma agraria revolucionaria, que proyectó la ley agraria en 1915 como un terreno colectivo, indiviso y sin posibilidad de venderse o heredarse. En palabras cortas, es un terreno comunal a las afueras de una población que se destina a servicios comunes como eras o pastos de ganado.
En México, el sistema de distribución y posesión de tierras se institucionalizó después de la Revolución Mexicana y que consiste en otorgar un terreno a un grupo de personas para su explotación. Anteriormente, el ejido era el campo de un pueblo que no se labra y se solían reunirse los ganados o establecerse las eras. Tipos de ejidos. Número 1. Ejidos parcelados. Son aquellos que por resolución presidencial o por acuerdo de asamblea mantienen un régimen de explotación individualizada mediante la parcelación de las tierras dotadas. Es decir, son aquellos que por resolución presidencial o por un acuerdo de asamblea mantiene un régimen. Están organizadas sobre el reparto interno de las tierras del núcleo a cada uno de sus miembros, con el fin de definir, separar porciones geográficas llamadas unidades individuales de dotación o parcelas, independientes unas de las otras. Número 2. Tierras ejidales de uso común. Son aquellas que no hubieran sido reservadas por la asamblea ejidal para el asentamiento del núcleo de población o para tierras parceladas. Es decir, son terrenos ejidales o comunes que constituyen el sustento económico de la vida en comunidad de los núcleos y por exclusión están formadas por aquellas tierras que no han sido reservadas por la asamblea para el asentamiento humano ni destinadas y asignadas como parcelas. La ley dispone de que la propiedad de las tierras de uso común son inalienables, imprescindibles e inembargables, con la única excepción permitida por la ley agraria y que se refiere a los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de la población ejidal o comunal. Número 3. Tierras para el asentamiento humano. Las tierras destinadas para el asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido. El área destinada para la edificación de las viviendas de los ejidatarios, comuneros y avecindados, en ella se ubican los solares asignados por la asamblea, así como el establecimiento de servicios urbanos necesarios para destinar dentro de la zona urbanizada las superficies necesarias para los servicios públicos. Las actividades del campo, la pesca, la cría de ganado es una actividad que debe tener más impulso económico y social en nuestro país. Sí, de la agricultura son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, según la ODEPA, la cual es la Organización de Estudios Políticas Agrarias. El sector agrícola representa el 70% de la economía primaria. La obtención de materias primas es el rasgo característico del sector primario. Es el sector de la economía que comprende justamente el aprovechamiento de los recursos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales, entre otros. La estabilidad económica y alimentaria de los países depende en gran parte de su sector primario. En México, la gran diversidad de microclimas distribuidos en todo el terreno nacional hace que podamos distribuir gran variedad de alimentos, pues las características apropiadas para cultivos con alta resistencia a la falta de agua como cactáceas son viables en las zonas áridas de nuestro país, mientras que por otro lado, en las zonas tropicales puede darse perfectamente las condiciones necesarias para la producción de plátano, piña, cítricos, entre otros. Conocer y valorar nuestro sector primario marcará la diferencia a la hora de analizar los factores económicos y de desarrollo que mantiene nuestro país. Por lo tanto, las actividades de campo, pesca y cría de ganado constituyen como parte principal de fuente de ingresos y deben ser apoyadas para impulsar la economía mexicana. No solamente se deben impulsar, sino que también se debe dar una estrategia para que estas actividades no tengan un gran impacto ambiental.
fortaleza en el sector de servicios, siendo así que en el tercer trimestre del 2020 se presentó el 63.48% del PIB y el 62% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial. Y aquí el que nos importa es el sector primario, con el 3.76% del PIB y el 12% de la fuerza laboral, siendo así que tenemos que impulsar un poco más este sector, ya que es la base de nuestra economía. Como conclusiones podemos obtener que el objetivo de las reformas agrarias es eliminar el latifundio. Por lo tanto, los campesinos dependen de los créditos del gobierno. Esto alude e incrementa la dependencia en el mercado capitalista. El caciquismo desde las propias instituciones. Por otra parte, los privilegios políticos por amiguismo, afectando a la economía agrícola, de modo que alude al despotismo ilustrado. Los terratenientes y campesinos serán definidos por las clases sociales, y los campesinos pueden verse despojados de las tierras y del título de ejidario por sus propios compañeros. Como hemos visto en el transcurso de los años y en la historia de nuestro país, el derecho agrario ha tenido una importancia muy grande. Desde la reforma del artículo 27 y la promulgación de algunas leyes, ha beneficiado a todo el sector agrario, ya que si consideramos que antes de esto, el sector agrario era uno de los grupos más vulnerables que existía, debido a que no tenía ninguna norma jurídica que lo regulara o que regulara las actividades que se realizaban en el campo. Y tampoco había una norma jurídica que protegiera como tal a los individuos que formaban parte de dicho sector, refiriéndose a sus derechos, a los beneficios, a la protección de las tierras y el usufructo de dichas tierras. Además, la agricultura es de suma importancia para el ser humano, ya que es una de las principales fuentes de alimentación de nuestra especie. Entre otros, el derecho agrario regula la propiedad y organización territorial de los cultivos agrarios. Es algo relevante, pues hay que tener en cuenta que la agricultura fue la primera de las piezas para establecer el sedentarismo y, como vimos, para la creación de la propiedad privada. Así, ha intentado velar por los intereses de las personas que trabajan la tierra y que, en resumidas cuentas, viven de este tipo de actividades o de esta actividad. Si miramos en la actualidad, también tiene una gran importancia, ya que hoy en día vivimos en un mundo donde los avances tecnológicos adquieren mayor importancia y mayor relevancia en las actividades que se realizan. Por ejemplo, antiguamente la tierra se trabajaba con las manos o el hombre la trabajaba, y hoy en día vemos que hay actividades que se realizan con grandes máquinas. Y es normal que ciertas empresas o que grandes empresas e industrias quieran sacar beneficio a esto, y ahí es donde el derecho agrario interviene para regular todo este tipo de asuntos. Por otra parte, otra de las tareas que tiene es mirar por los acuerdos internacionales. También va relacionado a la exportación e importación de productos. Si no existieran estas leyes o este derecho, seguramente no podremos disfrutar los alimentos que en nuestro país no se pueden cosechar por temas geográficos y climatológicos. Y tampoco podríamos importar o exportar. Y también tendría repercusiones
otros factores como factores económicos principalmente. El derecho agrario no solo se encarga de proteger los derechos de las personas que trabajan la tierra, sino también de crear acuerdos legales a través de los cuales pueden sacar beneficios, pero también evitar problemas o situaciones de explotación de las tierras o de mal uso de los recursos, y por eso se generan estas normas y leyes que regulan no solamente a nivel nacional, sino incluso hasta internacional. Por último, es importante decir que el derecho agrario en nuestro país y en el mundo es una rama de derecho fundamental, ya que esta rama se evoca a regular la tenencia y distribución de la riqueza territorial, así como de los productos derivados de ella, de los que dependemos todos los mexicanos. Y conocer la cuestión agraria es indispensable para entender el contexto de nuestra nación. Por lo mismo y por esta razón es importante conocer la normatividad agraria, y no solamente en un aspecto, sino también relacionarla con otras ramas del derecho que tienen impacto en la sociedad. Para saber más del tema, puedes consultar nuestras referencias que están disponibles en línea.